Que Dios te bendiga, mi querido amigo. El día de hoy nos toca estudiar la palabra del Señor en Hechos, capítulo 18, en el versículo 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Acá en este versículo nosotros podemos ver de que Pablo está terminando su segundo viaje misionero. Dice de que él regresa a la iglesia que lo había comisionado en primera instancia, la iglesia de Antioquía, y de seguro que el apóstol Pablo le contó todas las cosas que Dios había hecho por medio de su ministerio y cómo Dios había usado su vida. Y acá nosotros vemos un principio muy importante, que nosotros no somos llaneros solitarios. Ciertamente hasta el apóstol Pablo y todos los hombres de Dios pertenecían a una iglesia local a la cual ellos tenían que dar cuenta, ¿cierto?, del trabajo ministerial que ellos desarrollaban. Este es un principio muy importante que nos enseña la palabra del Señor, que nosotros estamos conectados, ¿cierto?, a una iglesia, que nosotros estamos conectados a la congregación, a la membresía de los hermanos. Yo recuerdo, mi querido hermano, una vez cuando estaba evangelizando, me encontré con una persona y me dijo que él era un evangelista. Yo le dije, qué bueno, le dije yo, ¿y a cuál iglesia te congregas tú acá arriba en los cerros? Y él me dijo, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo simplemente soy un evangelista y predico el evangelio, pero no me congrego en ninguna iglesia. Eso, mis queridos hermanos, para nosotros, ¿cierto?, es un desorden. Todo miembro, ¿cierto?, tiene que pertenecer a un cuerpo local de creyentes. Todo ministro tiene que pertenecer a un cuerpo local de creyentes. Un pastor tiene que pertenecer a un grupo, ¿cierto?, para pastorear las ovejas. Un evangelista debe pertenecer a un grupo también para poder llevar las almas que gana a una iglesia local. Y lo mismo un misionero. Cuando el misionero es enviado a la misión, ¿cierto?, a otros países o a otros lugares a establecer iglesia, él tiene que tener un nexo, un contacto con la iglesia que lo ha enviado. Y acá nosotros podemos ver este principio, ¿cierto?, en la vida de Pablo. Dice de que Pablo, después de estar un tiempo en aquel lugar en Antioquía, dice de que después salió por orden, confirmando el ánimo de los discípulos. Y acá vemos otro principio. Pablo, mi hermano, ejercía su ministerio de una forma ordenada. Esto a nosotros nos habla de planificación. Cuán importante, mis queridos hermanos, es no hacer la obra a la ligera, ¿cierto? Como se nos antoja o improvisar la obra, sino que nosotros tenemos que tener un plan ordenado, un plan de trabajo. Dice que Pablo salió por orden, recorriendo, ¿cierto?, la región de Galacia y de Frigia, confirmando el ánimo de los discípulos. Pablo salió de forma ordenada a hacer su trabajo misionero y tenía un propósito, ¿cierto? Estas visitas, confirmar el ánimo de los discípulos, es decir, fortalecer a los discípulos en la fe en el Señor. Sigamos leyendo lo que dice la palabra en el 18:24. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Acá nosotros tenemos la historia de otro discípulo. Este discípulo se llama Apolos, un varón, ¿cierto?, que dice la palabra, que había llegado de Éfeso, un varón llamado Apolos, natural de Alejandría. Y la escritura describe a Apolos como un hombre poderoso en las escrituras. Es decir, un hombre que conocía la Biblia, un hombre que exponía la Biblia, ¿cierto?, con poder, con autoridad, un hombre que cuando predicaba quizás llamaba mucho la atención de las personas, podía captar la atención de la gente cuando él exponía el mensaje. Pero había una particularidad. Apolo no tenía el conocimiento completo. Él, cierto, había solamente oído sobre el bautismo de Juan,
pero no había escuchado, ¿cierto?, acerca del Evangelio de Jesucristo. Y dice de que él llegando allí le escuchó a Aquila y Priscila, cómo él exponía la palabra de forma poderosa y hablaba, ¿cierto?, sobre el bautismo de Juan, pero no tenía un conocimiento parcial, él no tenía un conocimiento completo. Y acá nosotros podemos ver cómo Dios usa la vida de Aquila, de Priscila, ¿cierto?, para poder hablar a este hermano y poder quizás llamarlo aparte y decirle, mira hermano, el camino del Señor más exactamente es de esta forma. Juan predicó acerca del Mesías que vendría y el Mesías ya vino, el Mesías Jesucristo. Y dice que lo tomaron aparte, no lo retaron en público ni le estuvieron refutando en público, sino que lo llamaron aparte para conversar con él en privado y exponerle más precisamente el camino del Señor. Y esto nos enseña a nosotros un principio tremendo de que hay gente que quizás quiere servir al Señor, que quizás pueden ser muy usados por Dios, ¿cierto? O podrían llegar a ser muy usados por el Señor, pero no tienen todo el conocimiento de la verdad. Hay gente que tiene un conocimiento parcial y también en algunas oportunidades nos podemos hasta encontrar con personas que tienen un conocimiento errado, pero tienen un celo genuino, ¿ya? Personas que quizás aman a Dios, ¿cierto?, profundamente, pero su conocimiento es errado. Entonces a esas personas nosotros, ¿cierto?, con mucha sabiduría, con mucha gracia del Señor, podemos llamarlo aparte y explicarle más exactamente lo que la palabra de Dios dice acerca del Evangelio. Un ejemplo de esto, ¿cierto?, sería quizás tomar una persona que practica otra religión, una persona que quizás practica otro credo del cristianismo, ¿cierto? Por así decirlo, que quizás pueda estar en una secta y nosotros llamarlo, ¿cierto? Y conversar con esta persona y explicarle más exactamente cómo es el Evangelio en sí. Hay muchas personas que de seguro aman al Señor, pero tienen un conocimiento parcial, no un conocimiento completo. Pero para nosotros poder hacer esto, mis queridos hermanos, también nosotros debemos estar preparados espiritualmente. Nosotros debemos conocer bien las escrituras para nosotros poder explicar el mensaje del Señor a aquellas personas que necesitan tener un entendimiento más claro. Dice la palabra que Apolo era de espíritu fervoroso, ¿cierto? De que él era elocuente cuando hablaba, es decir, tenía un buen léxico, él era una persona que exponía bien la palabra del Señor, era un predicador diligente, dice la escritura. Todas estas son cualidades que tenía cierto Apolos, pero él, como le dije, no conocía cierto toda la verdad. Cuando nosotros después vemos en el Nuevo Testamento, cierto, en las epístolas de Pablo, cuando él habla y habla de Apolos, se refiere a Apolos, cierto, como un predicador muy usado por el Señor. Dice el apóstol Pablo, cierto, en Primera de Corintios, de que él sembró, ¿cierto? Pablo sembró, Apolo regó y Dios ha dado el crecimiento. Es decir, cuando Apolo entendió más exactamente el camino del Señor, llegó a ser muy usado por el Señor para poder extender el reino del Señor. Y trabajó a la par, ¿cierto?, del apóstol Pablo y de los otros hombres del Señor, una vez que él pudo entender con mayor precisión de qué es lo que se trataba el Evangelio. Apolo, mi hermano, fue muy humilde. Apolo recibió el consejo. Él no creyó que se las sabía todas o que no necesitaba aprender. Apolo recibió el consejo, tomó el consejo de Priscila y de Aquila, ¿cierto? Y pidió cartas para poder ir a visitar a las iglesias. Y dice la Biblia de que cuando él llegó a aquellos lugares fue de gran provecho a todas las congregaciones porque públicamente refutaba, ¿cierto?, a los judíos demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo, el Mesías. Entonces, mi querido hermano, acá nosotros podemos ver cómo Dios usó la vida, ¿cierto?, de Apolos. Bien, el día de hoy, ¿qué es lo que hemos podido aprender? Vimos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿cierto? Un apóstol que trabajaba de forma ordenada, de forma dependiente también de la iglesia que lo había comisionado y alguien que se preocupaba por el bienestar de los discípulos. Vemos también el ejemplo de Apolos, un hombre, ¿cierto?, que era fervoroso en servir al Señor, un hombre que conocía la Escritura, pero tenía un conocimiento parcial y necesitaba un entendimiento más acertado, ¿cierto?, o más profundo de lo que él ya había creído y que con mucha humildad, cuando a él se lo dieron, él lo tomó el consejo y fue de gran provecho. Y también nosotros en esta historia podemos ver el ejemplo de Priscila y Aquila, que ellos cuando escucharon a este predicador, ¿cierto?, tan poderoso en la Escritura,
tan poderoso para exponer la palabra, pero que no tenía un conocimiento completo. Ellos con mucha sabiduría lo tomaron aparte, le aconsejaron, ¿cierto?, sobre cómo debía él seguir al Señor ahora que Cristo ya había venido y le tomaron, ¿cierto?, para poder enseñarle y él fue de gran provecho, terminó siendo de gran provecho a la iglesia, ¿cierto?, donde él pidió cartas para poder después visitar. Así que mis queridos hermanos, esto es lo que nos presenta el libro de Hechos, capítulo 18, del versículo 22 al versículo 28. Que Dios te bendiga.